ahí en Facebook o que estén por ahí conectados en YouTube o en la radio, ¿verdad? Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Ánimo, sigamos adelante. Yo creo que Dios tiene planes, propósitos para cada uno de nosotros. Solamente hay que dejar que el Señor nos guíe y que nos esté hablando. Amén. Porque es necesario que cada uno de nosotros comprendamos y entendamos que si tenemos un llamado, hermanos, Dios, hermano, en todo tiempo nos va a estar ministrando, nos va a estar hablando, hablando por medio de una predicación, hablando por medio de su escritura, por medio, hermano, de muchas cosas. Dios va a estar hablando al hombre. Cuando Dios, hermano, está interesado en alguien, Dios va a estar usando medios, va a estar poniendo cosas para que el hombre se inquiete y así escuche la voz de Dios. Acordémonos cuando Dios le habla, ¿verdad?, a Samuel, ¿verdad?, por medio de Elí. Dios, ¿verdad?, hablando, y Elí se levantaba y decía, ¿verdad?, que Elí se levantaba, aquí estoy, me hablaste. Dice, no, ve y cuéstate, yo no te he hablado. Y nuevamente escuchó la voz Samuel y nuevamente se levantó. Pero usted conoce la historia, cómo el sacerdote Elí le dice, cuando escuches, tú di, heme aquí. Y fue lo que hizo aquel hombre, ¿verdad?, Samuel, aquel joven, ¿verdad? Y así fue como empezó a oír la voz de Dios, ¿verdad? Dios va a usar muchos medios. La cosa es de que usted y yo estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Le damos gracias a Dios por esta escritura. Amén. Una escritura muy conocida en el pueblo de Dios, para exhortarnos, para recordarnos algo muy importante, que el pueblo de Dios, ¿verdad?, en sí los judíos, ¿verdad?, el pueblo de Dios que sacó de Egipto, siempre fue rebelde, siempre hacía su voluntad y nunca hacía la del Señor. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En sí, destruido no quiere decir matar, no quiere decir en sí, ¿verdad?, ser desaparecidos de este mundo. Aquí la palabra destruir es, ¿verdad?, también esparcir, ¿verdad?, entregarlos en esclavitud, ¿verdad?, estar pasando problemas difíciles, estar en enfermedad. Eso es por causa de no conocer a Dios. Y hoy vamos a mirar algo muy importante, un punto muy importante, por lo cual muchas veces las iglesias o las congregaciones, más bien, ¿verdad?, se deshacen, se destruyen, ¿verdad?, se separan, se dividen, ¿verdad?, se apartan. Una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos que entender, cuando una congregación se deshace, las familias se deshacen, los hogares empiezan a dividirse. Entonces miramos que trae muchas consecuencias este problema de la destrucción. Cuando viene una destrucción a un hogar, cuando viene la destrucción a una iglesia, cuando viene la destrucción, ¿verdad?, a un país, cuando viene una destrucción, una de las principales causas es como nos dice el versículo. Nos dice el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Uno de los motivos más importantes de que las congregaciones, los hogares, ¿verdad?, se destruyen o pasan problemas tan difíciles, una de las causas muy importantes es por no conocer al Dios de la Biblia, por no conocer verdaderamente, tener una relación íntima con Dios y conocerlo, que nosotros al tal grado que cuando nosotros oramos, ¿verdad?, nosotros nos
estamos en nuestro cuarto o estamos en donde estemos, nosotros no nos sentimos solos. Nosotros nos sentimos que Dios está con nosotros. Nosotros nos sentimos que Él está a un lado de nosotros y que podemos hablarle, podemos platicarle, porque en sí la oración, eso es lo que es orar, es platicar con Dios, hablar con Dios, conversar con Dios. Pero hoy en día muchas personas, a pesar de que tienen mucha palabrería, hablan cosas tan bonitas en sus oraciones, pero en momentos de dificultad, en momentos cuando están solos, están pasando un problema, no les salen esas palabras. ¿Por qué? Porque no han conocido verdaderamente al Dios de la Biblia, aquel Dios poderoso, el cual nos habla la Escritura que Él hizo y deshizo muchas cosas. Cómo sacó al pueblo de Egipto, cómo libertó al pueblo de la esclavitud de Faraón. Y podemos mirar los milagros, cómo Dios, hermanos, a pesar de que llegaron a un punto cuando el mar los estaba deteniendo, Moisés habla a Dios, Dios le dice, extiende tu vara, y el mar se abre. Podemos mirar las maravillas de Dios y multitudes de cosas de las cuales Dios hizo a través de los hombres, por Moisés, Abraham, ¿verdad? Los profetas, los discípulos, Jesús mismo. Podemos mirar todas las maravillas que Dios hizo, pero hoy en día muchas congregaciones, muchos hogares, muchos padres de familia están dejando a sus familias, pero es por no conocer al Dios de la Biblia. Nosotros tenemos que entender, porque nos han presentado muchas veces a un Dios, ¿verdad? O a Dios nos lo han presentado de una manera, de una forma en la cual, ¿verdad? No, la Biblia no nos dice nada de eso. Por eso hoy en día, en estos momentos de crisis, en estos momentos de la pandemia que está pasando y que ahorita un poco han dejado del cuidado y todo, pero bueno, podemos mirar cómo mucha gente se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿A dónde está mi Señor? Hay mucha gente que en las circunstancias, los problemas, las cosas que estuvieron pasando, hermano, los hizo alejarse de las cosas de Dios. Pero usted y yo somos llamados a seguir adelante. Somos llamados a conocer al Dios de la Biblia. Por eso nos dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce al Dios de la Biblia, cuando usted estudia las cosas que Dios, las maravillas que ha hecho, usted va a decir, no hay cosa más grande que el Dios que yo tengo. No hay un gigante tan más grande que me pueda hacer frente, porque Dios es más grande. Usted sabía que David conocía verdaderamente a Dios. David era un hombre, un pastor de ovejas, que cuando miró a aquel gigante que estaba atormentando al ejército de Israel, cómo los estaba haciendo enfrente, se burlaba de ellos y aún les decía, ustedes serán comida para las aves. Pero miramos a aquel joven que vino y se paró frente. ¿Quién es este incircunciso que está aquí haciéndole frente al escuadrón de Israel? Y él fue con mucha fe, él fue y él sabía quién iba a pelear por él. Porque el ejército, ¿verdad?, que temía, incluyendo a Saúl, ellos estaban pensando que ellos iban a ganar la guerra, pero ellos no tomaron en cuenta a Dios. A ellos no tenían conocimiento de Dios, de cómo Dios cómo hacía todas esas maravillas, cómo fueron sacados de la tierra de Egipto, cómo fueron libertados, cómo en las batallas que Dios los mandaba a pelear y ganaban, se les olvidaron todas esas cosas que Dios hacía. Pero ellos pensaban, y porque ellos miraban sus armas, sus escudos, su gran armadura, su gran altura, aunque David era un joven, quizás no tenía el porte de un soldado, pero tenía conocimiento, sabía quién era Dios, sabía quién peleaba por él, sabía quién era el Dios Jehová de los ejércitos. Y por eso Dios le da la victoria a David,
porque él tenía conocimiento del Dios de la Biblia, no conocimiento del Dios que hoy les predican. Hoy en día predican de Dios, que Dios es un Dios que solamente está interesado en el dinero. Les han predicado a un Dios que todo, solamente pídele a Él y Él te va a dar lo que tú quieras. Casas, carros, dinero, lujos, las mejores mega iglesias. Es el Dios que han conocido el día de hoy la gente. Por eso es de que hoy en día pisotean el evangelio. Por eso es que hoy en día hablan mal de los cristianos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la iglesia que se considera iglesia de Dios, la iglesia cristiana, están predicando de un Dios que no habla la Biblia, de un Dios que solamente está interesado en el dinero, en la plata. Pero Dios no está interesado en nada de eso. Lo que Dios está interesado es en que el hombre se arrepienta y le busque de todo su corazón, de que le entregue su vida al Señor para que tenga un cambio de vida. Por eso nos dice la Escritura más después, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Algo muy importante que nos dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Aquí le está hablando a la iglesia. Desecharon, hicieron la palabra a un lado y empezaron a predicar sus fábulas, empezaron a predicar sus visiones, empezaron a predicar sus sueños. En vez de estar predicando el evangelio, en vez de estar enfocados hablando lo que la palabra de nuestro Señor nos dice, que estuvieran hablando que el hombre es pecador y que si se mueren sin Jesucristo irán rumbo al infierno. Pero hoy el hombre ha agarrado la palabra de Dios, la ha cerrado y la ha hecho a un lado. Como que si la palabra de Dios estuviera incompleta. Cuando la misma Biblia nos dice que todo aquel que le añade a la palabra de Dios, Dios le va a añadir las plagas. Y se le será quitado. Y aquel que le quitare, le va a ser quitado del libro de la vida. Por eso usted y yo tenemos que tener cuidado. Enfocarnos en predicar a lo que se nos mandó, a predicar el evangelio, a predicar la palabra de Dios, pero tal y como está escrita, no poniéndole y no quitándole. Porque la gente hoy en día, hermanos, ha cerrado la Biblia y ha empezado a predicar lo que les interesa, a predicar de pactos, a predicar de primicias, a predicar de diezmos, a predicar de tantas cosas que la Biblia no nos manda que hagamos. Cuando lo único que se le mandó a la iglesia, por tanto, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. El Señor, eso fue lo que le encargó a la iglesia principalmente, que predicaran el evangelio. Y es por eso que hoy en día la gente, las familias están destruyéndose, los hogares se están destruyendo por el vicio, por las drogas, por el adulterio y por tantas otras cosas. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento del Dios de la Biblia. Tienen conocimiento de las fábulas, de los sueños y las visiones y las profecías que les dan sus profetas. Pero no tienen conocimiento de la Escritura. No tienen conocimiento del Dios de la Biblia. De aquel que les habló y que vino mismo en carne propia a vivir entre los hombres y a enseñarles a vivir. Pero el hombre ha desechado el conocimiento de Dios. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender que tenemos que dejar en claro esto, que la palabra de Dios es, ella misma se va a interpretar. Nosotros no le vamos a dar nuestra interpretación. Nosotros no vamos a decir qué es lo que quiere decir. La misma Biblia se va a aclarar solita. La misma Biblia va, si un versículo no lo comprendes, no lo entiendes, este versículo te tiene que llevar a otro versículo. Y así es como lo vamos a ir entendiendo. El Espíritu Santo nos va a ir guiando y ayudando, pero es con la misma Biblia. No es de que a mí el Señor me reveló que aquí quiere decir esto. Como aquellos supuestos pastores que se reunieron y dijeron, fíjese la gran tontería que estuvieron diciendo. Dicen, he entendido este versículo que nos dice que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo daría. Y dice uno al otro, bueno, ¿y qué propones? Dice, yo propongo que oremos por el diablo para que se nos ponga de nuestra parte y así no nos eche guerra. Y como quiera oramos por él y todo lo que pidamos al Padre será hecho. Imagínense nada más las gran tonterías que andan inventando la gente. Por eso es de que usted y yo tenemos que entender.
Por eso Timoteo, hermanos, este pastor habla muy claro a la iglesia y le dice así en segunda carta de Timoteo capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos y infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Hombres, hermano, que están interesados solamente en engrandecerse, en tener megas templos, en tener aviones. Imagínense nada más al grado que han llegado estos pastores, y tienen hasta guardaespaldas para que no los secuestren. Pero sí, hermano, cuando oran, cuando predican, hacen un tumbadero de gente. ¿Por qué no le hacen eso mismo a los secuestradores? Que oren por ellos y en el momento que los tumben y no les va a pasar nada. Pero no, hermanos, son gente soberbia solamente, altiva, que andan en los mejores carros blindados. Pero imagínense el punto que estamos tocando. Hoy en día muchas iglesias se están cerrando, se están destruyendo, las familias se están destruyendo, los jóvenes se están destruyendo. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Lamentablemente en los lugares que están metidos oyendo supuestamente la palabra de Dios, pero lo único que están oyendo es la palabra de los pastores, la palabra de los hombres, porque no les predican al Dios de la Biblia, les predican de un Dios que solamente piensa en dinero, que solamente piensa en enriquecer y estar ricos acá. Ellos les predican, dicen, nosotros somos reyes, sacerdotes, somos hijos del rey, nosotros tenemos derecho a ser y a tener lo que todo rey, todo hijo de presidentes pueden tener. No, hermanos, cuando nuestro Señor mismo, hermano, Él dijo, los pájaros tienen sus nidos, las zorras tienen guaridas y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando Él iba a entrar a Jerusalén, mandó a sus discípulos, vayan a tal lugar y díganle a este hombre que les preste aquel pollino. Imagínense, en un pollino y prestado. Pero si hubiera sido uno de los de hoy en día, ellos fueran en la mejor limusina, fueran quizás si no hubiera carros, quizás fueran en el mejor caballo. Pero nuestro Señor entró humilde y sencillamente en un pollino. Cuando muere nuestro Señor Jesucristo, no tenía ni una tumba para Él. Esa tumba fue de un hombre que se llamaba José de Arimatea y le fue prestada solamente. Entonces tenemos que entender, Dios, hermano, no está interesado en que tú y yo nos hagamos millonarios en este mundo. Él está interesado en que tú le conozcas de todo tu corazón, que conozcas al Dios de la Biblia, para que no deseches la palabra de Dios. Usted sabía que en los Estados Unidos había una ley en la cual en las escuelas se tenía que orar antes de empezar las clases. Los maestros llegaban, todos los jóvenes en sus asientos se paraban de pie y oraban a Dios dándole gracias para que les diera entendimiento, para que les diera conocimiento y aprendieran y conocieran. Pero hoy en día el mundo, este país, esos presidentes que han quitado esas leyes, hermanos, se olvidaron de Dios, desecharon la palabra de Dios, y hoy usted puede mirar los resultados de sacar a Dios de las escuelas, de sacar a Dios del país, de sacar a Dios de muchas partes. Hoy podemos mirar el resultado de alejarse de Dios, hoy podemos ver el resultado de desechar la palabra de Dios y no predicar y no hablar lo que Dios nos ha mandado. Él dijo en Mateo capítulo 28, 18 al 20, por tanto vayan y prediquen el evangelio, háblenle al hombre que es pecador y que si se muere sin Jesucristo irá a parar al lago de fuego.
Usted y yo, nuestro encargo, nuestro trabajo es hablarle al mundo y decirle, ¿sabes qué? La Biblia dice que todos somos pecadores y que si mueres sin recibir a Jesús en tu corazón, irás a parar al lago de fuego. La Biblia nos dice también que Dios amó tanto al hombre, aún siendo pecador, aún siendo lo que es, pero Dios envió a Jesús a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que nos dice Juan 3:16. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con el hombre. Aun siendo pecador, Él vino y murió por cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la vida eterna o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que cuando Cristo viene a este mundo, Él vino principalmente a los judíos. Los judíos le rechazaron, los judíos no le conocieron, no tenían conocimiento, le rechazaron. Pero dice la Escritura, a todo aquel que le reciba, a todo aquel que le conozca, Dios le da el derecho, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo a morar dentro de ti. Dice la Escritura, Efesios 1:13, cuando oíste el mensaje de verdad, cuando lo creíste, cuando lo aceptaste, fuiste bañado y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y desde ahí, desde ese momento, tú ya tienes al Espíritu Santo. Lo que muchos predican hoy en día, que tienes que recibir todavía al Espíritu Santo, cuando tú ya le reconociste y ya le aceptaste. Y de acuerdo a Efesios 1:13, tú ya fuiste bañado y sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero por eso te digo, te predican de un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Te predican de un Dios a su manera, a su conveniencia, pero no te predican al Dios que Dios quiere que hablemos. Algo muy importante ya para terminar, hermanos. Una de las cosas muy importantes por no conocer al Dios de la Biblia, hermano, vamos a sufrir, vamos a batallar, vamos, hermano, a caer en muchas cosas. Como un ejemplo, si usted no conoce al Dios de la Biblia, van a venir problemas a su vida. Y si usted no conoce al Dios de la Biblia, hermanos, usted va a tomar decisiones que le van a perjudicar de por vida. Le van a perjudicar a su familia. Como un ejemplo, rápidamente le platico esto. A mí me robaron una máquina de sprayar, yo soy pintor. Y esa máquina, el valor era $5,000, $6,000. Yo cuando llegué a mi casa tenían 15, 10 minutos que se habían ido de ese lugar. Porque tengo cámaras y tenía cámaras y las grabé. Y si yo he llegado antes, hermano, yo no sé qué hubiera pasado. Yo llegaba, quizás los iba a espantar, pero yo no sabía si ellos traían pistola, si ellos traían armas y ellos podían hacerle daño a mí y podían hacerle daño a mi familia. Y yo le di gracias a Dios, le dije gracias Dios porque no llegué. Porque si hubiese llegado, hubiera sido fatal. Pudo no haberme hecho daño a mí o a mi familia. Y vale más mi vida, vale más la vida de mi familia. Así que yo te invito a que conozcamos al Dios de la Biblia. Cuando conocemos verdaderamente al Dios de la Biblia, hermano, no va a haber nada que nos pueda hacer daño. No va a haber nada que nos pueda causar problemas a nuestra vida. Porque el Señor dijo, Él dice en su palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si tú tienes a Dios en tu corazón, el Señor Jesucristo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que recuerda, Cristo está en tu vida, está en tu corazón, está con tu familia, está con tus seres queridos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ánimo, sigamos adelante. Hasta la próxima. Bendiciones. Bellas palabras de vida. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la palabra de Dios.
La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.